Y el resultado es que actualmente vemos a personas tanto privadas como públicas declarando que gracias a la cultura de la cancelación y a los wokes ya no se puede decir nada. Y esto lo declaran en las redes, en los periódicos, en la televisión, en auditorios llenos de personas que fueron específicamente a escucharlos. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video. Originalmente este iba a ser solamente un texto en Substack, les dejo el link abajo por si prefieren leer, pero decidí que sería buena idea grabarlo también para comentarlo con ustedes. Y es que me interesa específicamente hablar de esa idea de que ya no se puede decir nada hoy en día porque nos amenaza una cultura de la cancelación. Y es que esta es una frase que escuchamos regularmente, especialmente hoy en día, cuando hablamos pues con suficientes personas. Ya no se puede decir nada. No es una queja poco común, pero tampoco es exclusiva de este siglo. Al contrario, esta idea de que las generaciones nuevas son muy sensibles y se ofenden por todo y siempre quieren ser políticamente correctas y entonces por eso ya no se puede decir nada, es una queja que sigue una larga tradición de quejas generacionales sobre la juventud y sus sensibilidades. Por ejemplo, en este breve y simpático hilo de Twitter, Paul Ferry comparte algunos ejemplos de textos que incluyen alguna variante de Kids Today are too soft o Los niños son demasiado sensibles y que han sido publicados a lo largo del siglo XX. Entonces les dejo abajo el link en la descripción para que vean el hilo. Está cortito y está muy simpático. Entonces sí, básicamente esta idea de que no se puede decir nada porque la gente de hoy en día es muy sensible no es nueva. Sin embargo, pareciera que independientemente de la generación en la que estamos o la generación a la que pertenecemos, al llegar a cierta edad se nos olvida lo mucho que nos molestaba que las personas mayores cuestionaran o criticaran lo que pensábamos o lo que hacíamos y decidimos repetir el patrón. Y vemos frases como los jóvenes de hoy en día son demasiado sensibles, demasiado frágiles, todo les ofende, ya no se les puede decir nada. Leemos textos sobre una supuesta generación mazapán o generación de cristal y esos textos generalmente incluyen las clásicas comparaciones con lo que nosotros solíamos hacer en aquel entonces. Las y los autores hablan de un pasado idealizado donde los niños y las niñas solían jugar en la calle sin tenerle miedo a una muerte temprana. Solían comer pastelitos azucarados sin pensar en la diabetes que les esperaba en un futuro y donde cosas como el sexismo, el racismo y otros ismos similares no eran más que bromas inofensivas. Y los complejos de inferioridad, las inseguridades y los traumas resultantes de esas épocas en general son ignorados en favor de una imagen de carácter fuerte. Sobra mencionar que esto es una ficción y es una ficción creada porque muchas veces no somos capaces o no nos es sencillo reflexionar y cuestionar nuestras actitudes y nuestras ideologías. Es algo que hacemos casi automáticamente en defensa porque se nos están cuestionando cosas a las que estamos pues ya acostumbrados y acostumbradas. Entonces tratamos de convencer a otros de que nuestra hiperreactividad ante esos cuestionamientos es natural y legítima porque siempre ha sido así. A veces incluso tratamos de disfrazarla de intelectualismo y tratamos de establecer paralelismos con un pasado histórico también ficticio e igualmente idealizado y terminamos diciendo cosas que no tienen base científica ni lógica alguna. Por ejemplo, hace poco leí un texto donde el autor se quejaba de la generación mazapán y equiparaba las sensibilidades modernas con los neandertales y su incapacidad de adaptarse al nuevo mundo. No tiene realmente nada que ver una cosa con la otra, pero es una reacción casi natural que tenemos todos. A todos nos cuesta, sobre todo al principio, aprender a cuestionar lo que llevamos haciendo desde siempre y lo que pensamos que pues siempre ha estado bien o ha sido normal. Lo que sí es que estas actitudes y estos cambios también han sido impactados por la velocidad y el alcance del Internet. Actualmente todo se está moviendo mucho más rápido y eso puede hacer que se sienta un cambio un poco más agresivo de lo que realmente es. Entonces, digamos que aunque las ideas no son nuevas, sí hay elementos nuevos. También entre lo que es nuevo se encuentra el vocabulario que estamos utilizando alrededor de este fenómeno, especialmente en la era del Internet, ya que además de las viejas conocidas, las viejas confiables como la corrección política, la fragilidad de las generaciones nuevas, etcétera, etcétera. Ahora también hablamos de cosas como wokeísmo
y la cultura de la cancelación, ambas derivadas del inglés woke y cancel, y utilizamos esos nuevos términos con la seguridad de alguien a quien genuinamente no le importa, que no sabe de lo que está hablando. Eso sí, ambas expresiones resultan útiles por distintas razones. Por un lado, quien las está utilizando de forma seria, digamos, está señalizando a personas con ideas afines que comparte su entusiasmo por la terminología hueca y su desdén por los cambios sociales. Por otro lado, están permitiéndole ver a las demás personas que su discurso en realidad no es serio y una discusión, digamos, de buena fe sería inútil y posiblemente muy frustrante. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mente de las personas que tienden a utilizar estas expresiones de manera no sarcástica, digamos, todo y todos pueden ser woke y cualquier crítica o comentario, por mínimo que sea, puede ser señal de una cancelación. Y esto le permite cerrarse a un intercambio de ideas genuino y le permite pues sostenerse en su idea de que su posición es la correcta, aunque tal vez este no sea el caso. En realidad, estas expresiones en sí no son huecas. Tienen un significado y un contexto sociocultural en el que fueron creados. Pero estos se fueron perdiendo conforme las dos expresiones se fueron incorporando, digamos, al vocabulario global. El origen no tan secreto de ambas expresiones se encuentra, como con tantos fenómenos contemporáneos occidentales, en la cultura afroestadounidense y en el inglés afroestadounidense vernáculo. Woke nació a partir de la expresión stay woke, la cual era utilizada por personas afroestadounidenses para animar a otros a despertar o a mantenerse despiertos a las injusticias y especialmente a la violencia policíaca que estaban viviendo sus comunidades. Cancel, por su parte, comenzó a ser utilizado allá por la década de los 80s en la comunidad hip hop, pero se popularizó más en la segunda mitad de la década pasada entre la comunidad afroestadounidense que utilizaba Twitter, también llamada Black Twitter. En Black Twitter, cuando alguien hablaba de cancelar a alguien, se refería a la decisión personal de dejar de consumir el arte o el contenido de alguien por alguna conducta considerada inaceptable. Y esta expresión no necesariamente era utilizada en forma seria, también se podía usar en broma. Sin embargo, el Internet es el Internet y no pasó mucho tiempo antes de que ambas expresiones salieron de las comunidades en las que eran utilizadas. Comenzaron a ser usadas por más usuarios de Internet y eventualmente fueron básicamente secuestradas por ciertos grupos e individuos, sobre todo de derecha y extrema derecha. Así, woke dejó de ser usada por un grupo vulnerado para alertar de la violencia que estaba viviendo y se volvió un término hueco para describir cualquier cosa, persona, actitud o atributo que no se conformara a una cosmovisión conservadora o reaccionaria. En este canal diríamos, woke se convirtió en una cubeta. Usted échele lo que no le gusta. Y cancel, por el otro lado, dejó de utilizarse como una expresión para describir una decisión personal de una comunidad específica, y muchas veces ni siquiera en serio, y más bien se volvió el término favorito de algunas personas para describir la terrible posición en la que se encontraban, que era siendo criticados después de expresar cosas que merecen crítica. Como ya dije, el más mínimo cuestionamiento es suficiente para declararse víctima de una cultura de cancelación. Y el resultado es que actualmente vemos a personas tanto privadas como públicas declarando que gracias a la cultura de la cancelación y a los wokes ya no se puede decir nada. Y esto lo declaran en las redes, en los periódicos, en la televisión, en auditorios llenos de personas que fueron específicamente a escucharlos. Pero vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo citado comúnmente de alguien que ha sido víctima de la cultura de la cancelación es J.K. Rowling, la autora de los libros de fantasía de Harry Potter. Resulta que hace un par de años, por si no se habían enterado, porque la mujer no deja de decirlo, a J.K. Rowling se le ocurrió empezar a hacer comentarios, digamos, transfóbicos, defendiendo a figuras transfóbicas y expresar otras opiniones polémicas públicamente, y fue cancelada por usuarios en las redes. La cancelación se dio en una serie de posts y de comentarios donde la gente pues expresaba su descontento con su postura antiderechos, criticaban sus comentarios transfóbicos y sí, en varios casos, insultaban a la autora. Y yo estoy de acuerdo en que la ola de comentarios, críticas, acusaciones y en muchas ocasiones insultos, facilitada por la anonimidad del Internet, puede ser, digamos, en el mejor de los casos, abrumadora y en el peor, muy violenta. Eso no se discute. Yo sí creo que todos los usuarios de Internet podríamos bajarle unas 2 o 3 rayitas a la forma en la que interactuamos con otras personas y a la forma en la que expresamos nuestro desacuerdo con lo que están diciendo.
siempre y cuando no estén diciendo cosas, digamos, particularmente violentas o incitando a la violencia contra grupos marginados. Algo que Rowling cuando empezó no estaba haciendo. Yo sé que puede ser mucho, sin embargo, también creo que necesitamos tomar en cuenta quién es y qué alcance tiene alguien como J.K. Rowling. Al ser una de las mujeres más ricas del mundo, ella es una persona de mucho poder e influencia, y ella ha decidido utilizar ese poder y esa influencia básicamente para atacar a uno de los grupos más vulnerados de la sociedad. Y eso es algo que amerita ser criticado. Pero esa crítica no es automáticamente una cancelación. Yo me pregunto, cuando personas con audiencias tan grandes y con la capacidad de influir en las actitudes y en las decisiones que impactan la vida y las condiciones materiales de las personas son criticadas por su conducta o por su discurso, ¿podemos hablar realmente de una cancelación? ¿Es acertado decir que las están silenciando o censurando? La supuesta cancelación de J.K. Rowling se dio a mediados del 2020 y desde entonces Rowling ha publicado artículos, libros, ensayos, ha dado entrevistas, ha aparecido en eventos públicos, ha recibido premios, se han estrenado una película y un videojuego basados en su material y se estima que su patrimonio neto es de $1.000 millones. Lo que es más, el polémico ensayo en el que defendía su postura transfóbica fue la razón por la cual fue nominada y ganadora del premio Russell 2020. ¿Dónde está la cancelación? ¿A quién están silenciando? Eso sí, nada de eso ha evitado que ella, hablando de las reacciones y las críticas, haya comentado que la cancelación es el lenguaje de la dictadura. Eso sí, ella ha sido muy cuidadosa en no decir que la cancelaron, igual que ha sido muy cuidadosa en la forma en la que expresa sus puntos de vista transfóbicos. Pero también ha dicho que los numerosos intentos de silenciarla son una advertencia para todas las mujeres. Entonces, ella puede decir que la están tratando de silenciar. Otras personas que la defienden pueden decir que la están silenciando y la están cancelando y que ella es la víctima, pero yo no he visto que ella haya dejado de hablar y de decir lo que se le da la gana desde que empezó todo este rollo hace 3 años. Pero J.K. Rowling no es la única persona en hacer este tipo de comentarios. Jordan Peterson, psicólogo canadiense y charlatán por excelencia, efectivamente en algunas ocasiones ha sido suspendido de algunas redes por violar los términos y condiciones, pero en general tiene una audiencia bastante grande, tiene un canal de YouTube, es invitado regularmente a dar entrevistas, a dar conferencias a universidades, ha publicado creo que ya 3 libros y sin embargo regularmente acompaña todas sus opiniones de advertencias sobre la supuesta cultura de cancelación y la tiranía woke, y cada que lo hace miles de personas lo escuchan, le ponen atención y le dan la razón, pero sigue diciendo lo que se le da la gana. En el mundo hispanohablante, Mario Vargas Llosa afirmó que la cultura de la cancelación es una dictadura del pensamiento único que amenaza la libertad e impide el intercambio de ideas. Y lo dijo durante la inauguración de la Quinta Bienal Mario Vargas Llosa, la cual invita a creadores e intelectuales de toda Latinoamérica y España a un intercambio de ideas durante 3 días. Ya no se puede decir nada. Entonces estamos viendo una situación en la que figuras públicas están constantemente diciendo que ya no se puede decir nada por todos los medios que tienen a su disposición. Y luego de decir eso, dicen básicamente lo que se les da la gana. Y aunque estoy hablando de figuras públicas, eso tampoco es fundamentalmente distinto de aquel tío que publica todas sus quejas y memes en Facebook, o de la tía que se queja en el grupo de WhatsApp o a la mesa cada que hay reuniones familiares. La audiencia es más pequeña, pero al final están diciendo lo que quieren por los medios que tienen a la mano. Y es entonces cuando yo me pregunto, ¿por qué seguiremos entreteniendo esas ideas de que ya no se puede decir nada, cuando en realidad cada quien sigue diciendo lo que quiere, organizando y participando en eventos públicos y generando ingresos a partir de esas participaciones? ¿Será que en realidad lo que no les parece es que otras personas no les den la razón todo el tiempo? ¿O que sus voces y sus opiniones ya no son las únicas que cuentan y que están siendo escuchadas? Supongo que si pudiera cambiar algo de la forma en la que abordamos este tema, yo quitaría la idea falsa de que ya no se puede decir nada. Alguien que tiene opiniones extremas o violentas o que invitan a otras personas a ejercer violencia contra otros grupos probablemente no son bienvenidos en todos los auditorios y en todas las tarimas. Y eso es correcto. La libertad de expresión
no se extiende a los discursos de odio. Si alguien es nazi, no deberían darle un micrófono. Pero eso no significa que haya realmente una cultura de censura en contra de valores tradicionales. Actualmente estamos viviendo en una época en donde hay una multitud de ideas y opiniones, y cada quien organiza sus eventos y publica sus cosas para sus propias audiencias. El acceso a la información y el alcance de las redes significan que ahora podemos escuchar voces de personas a las que tal vez antes nunca hubiéramos estado expuestos. Y estamos siendo confrontados con la realidad de que muchas de nuestras ideologías son dañinas para con otras personas. No nada más eso, estamos siendo confrontados con la realidad de que muchas de nuestras actitudes sirven para reforzar sistemas y estructuras intrínsecamente injustas. Y muchas veces no nos gusta saberlo. Eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con algunas personas cuando afirman que a veces la crítica o la corrección se va al extremo. Efectivamente hay personas que pareciera que se ofenden de todo. Siempre hay de todo en esta viña del Señor. Pero es entonces cuando pienso en el comediante Bo Burnham, quien ha dicho en varias ocasiones que estas son más bien sobrecorrecciones a problemas serios. Bo reconoce que, aunque las críticas a veces sean más extremas, son muestra de un cambio importante y necesario en la mentalidad de la gente. Sucede que todavía estamos aprendiendo a calibrar nuestras ideas y, tristemente, gracias al internet, lo estamos haciendo de manera pública. Pero eso no significa que las personas estén viviendo una censura woke en su día a día. Ya no se puede decir nada. También siento que es necesario considerar cómo los medios al final del día obedecen al capital. Dentro del sistema capitalista, la meta principal de los medios y de todas estas plataformas, especialmente en el internet, no es ayudar a las personas a aprender y a acceder a la información y a intercambiar ideas. La meta es producir la mayor riqueza posible, y eso se logra con clics. El escándalo, la polémica, los extremos y las reacciones furiosas atraen vistas y generan clics. Los clics significan interacciones y las interacciones generan dinero. Si parece que lo que más vemos en internet son comentarios exagerados, artículos extremos y opiniones violentas de gente desconocida que ni siquiera tiene audiencias grandes, es porque las plataformas están funcionando conforme a su diseño. Es lo que actualmente llamamos rage baiting. De igual forma, si parece que estas nuevas generaciones y la gente joven está yéndose a los extremos en sus correcciones, es porque todavía están calibrando sus respuestas, pero reconocen la disfunción y las tremendas injusticias de los sistemas establecidos y están buscando cómo resolverlas con los recursos que tienen a la mano. La verdad es que yo creo que en lugar de estar gastando nuestro tiempo escribiendo artículos sobre una supuesta generación woke, mazapán, de cristal, etcétera, etcétera, más bien deberíamos aprender a reconocer qué rol jugamos nosotros dentro de ese sistema y cómo podemos abordar el problema de forma más productiva. Y sobre todo, no debemos perder la perspectiva ni permitir que ciertos grupos o ciertos individuos acaparen toda la conversación con sus ideas falsas y exageradas sobre una supuesta censura woke. La realidad material es que el poder sigue estando del lado de las estructuras que están siendo meramente cuestionadas, y es mucho más fácil posicionarse del lado de ellas y reproducirlas, porque así tenemos al menos más seguridad dentro del sistema. Necesitamos reconocer que quienes dicen genuinamente que ya no se puede decir nada, lo que en realidad están diciendo es que no les gusta recibir críticas o ser cuestionados por su discurso apolillado, pero al final del día siguen diciendo lo que quieren. Pero eso es lo que pienso yo. Y ya, eso era todo lo que tenía que decir. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, amigas, amigas y familiares, y cuéntenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes. Les dejo también en la descripción el link al Substack por si quieren ir a leer por allá y suscribirse por allá. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Bye.